palabra del Señor en Isaías, en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías. Capítulo 29. Isaías, capítulo 29. Si la hemos encontrado, les vamos a dar lectura en el versículo 13, número 13. Isaías 29, versículo 13. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que esconden de Jehová encubriendo el consejo, y sus obras están en tiniebla, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? Amén. Hasta ahí en la palabra del Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Cuando el Señor, tiempo atrás, puso esta palabra en mi corazón, vino sobre mi corazón una tristeza muy grande. Pensaba dentro de mí, me hubiera gustado que esto se hubiera quedado en ese tiempo, que hubiera sido algo que sucedió y que nunca más volviera a ocurrir. Pero desgraciadamente esto es un patrón que se viene repitiendo cada cierto tiempo. Y muchas veces confundimos las cosas y malinterpretamos lo que es la adoración a Dios, lo que es la alabanza, lo que es la honra. Yo vengo de una iglesia donde hace muchos años atrás, cuando los hermanos subían a este lugar y predicaban la palabra, yo me acuerdo que durante el mensaje, o a veces solamente se leía el mensaje, y se producía una manifestación del Espíritu de Dios entre medio de la gente. Y tengo testigos de eso, porque está nuestro pastor, su esposa, nuestra pastora, posiblemente sus hijas, donde venimos de un tiempo donde esto ocurría. Era algo extraordinario, era algo que no podía uno entenderlo con esta mente humana, porque los predicadores, a pesar de que eran hombres sencillos, muchos de ellos ni siquiera sabían leer ni escribir. Había que subir otro hermano para que les pudiera leer un versículo bíblico, y mientras ellos hablaban de ese versículo, se producía algo extraño en la congregación. Los hermanos de repente se levantaban, gritaban, decían gloria a Dios, caían de rodillas, porque la palabra de Dios impactaba en sus corazones. La palabra de Dios venía y hacía estrago en sus vidas, porque le hacía ver el pecado, la condición que estaban. Yo recuerdo que no se esperaba la alabanza, no se esperaba el cántico, sino que sucedía eso, porque yo fui testigo de eso. Había momentos en que de repente la palabra a uno lo incomodaba, hermano. Yo lo reconozco, hermano, yo era joven y había un predicador que hablaba, hermano, y yo estaba sentado al lado del piano y me daba rabia conmigo mismo, porque no podía yo
¿cómo decirlo? Era tan obvio la palabra del Señor que confrontaba el pecado y uno como joven no llevaba qué hacer, pero la palabra parece que como que movía acá adentro el corazón y uno no llevaba qué hacerse, arrodillarse, pararse, gritar, saltar o salir corriendo o tirarse al suelo y pedir perdón, pedir misericordia al Señor. Y eso yo lo vi, hermano, lo vi. Después venía la alabanza, cantábamos al Señor, las bancas había que pararlas porque los hermanos danzaban, los hermanos, era otro tipo de manifestación, no era simplemente una emoción, era algo que calaba profundamente y las personas cambiaban, había un cambio en las personas. Pero eso con el tiempo fue cambiando, hermano, fue tergiversándose las cosas, porque hoy en día lo que más prevalece es el emocionalismo, y lo hemos visto. Por eso que la palabra del Señor dice: este pueblo de labios me habla, me honra, alaba mi nombre. Porque, mire, busqué un versículo en el Salmo 78, versículo 76, 36, dice: pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Es muy fácil, muchas veces creemos que estamos alabando a Dios, creemos que estamos adorando a Dios, creemos que lo estamos haciendo bien, pero el Señor a través de la palabra nos redarguye y nos hace ver que no es así. El día martes el Señor nos hablaba algo tan real, hermano. Decía el Señor a través del hermano que el Señor lo honró en este lugar. Muchas veces queremos pasar por alto las señales que están sucediendo, que están hablando que viene el Señor, que es algo inevitable, hermano. Pero no, yo vi el mensaje del martes como una advertencia, como una alerta, que estemos atentos a lo que está por venir. Por lo tanto, nuestra adoración tiene que salir desde dentro de nosotros. No puede ser una adoración superficial. No podemos venir a este lugar y como decía el Señor hace tiempo atrás por nuestra hermana Paola, no puedo yo considerar que esta hora solamente sea de adoración. No puedo hacer eso. Tiene que ser mi adoración desde que se abren mis ojos hasta que se cierran en la noche. Pero algo dijo el Señor el martes, algo que no debería de ser indiferente hacia nosotros. Porque aun cuando estamos durmiendo, aun cuando nuestra conciencia a lo mejor está ahí en neutro, por así decirlo, nuestro corazón está palpitando. Nuestro corazón está palpitando y significa que nuestro interior está adorando al Señor, está alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Por lo tanto, no puedo yo encaustrar la adoración a Dios solamente a un momento determinado del día o a ciertos días de la semana. Decía el Señor el martes que tenemos que estar vigilando, y esa vigilia significa que tengo que estar adorando a Dios, tengo que estar bendiciendo el nombre del Señor. Pero más de alguno dirá: pero hermano, yo trabajo y yo tengo que estar al 100%. Sí, no estoy diciendo que a lo mejor eso es malo, pero debemos estar en contacto con el Señor, debemos estar en comunión con el Señor para que este patrón no se repita en nuestras vidas. Que no sea nuestra adoración una mentira, si lo dice el Salmo. Lo que están hablando de mí es una mentira, es un engaño, es de los dientes para afuera la adoración. Y eso no tiene que ser en nuestras vidas. Muchas veces pensamos que gritar es adorar a Dios. Pensamos que saltar o hacer un show es adorar a Dios. No, porque aún en el silencio es adoración al Señor. Sí, mis hermanos. Porque si una persona dice: pero yo quiero levantar las manos, levante las manos. Es que yo quiero gritar y decir aleluya, dígalo. Yo quiero saltar, yo quiero danzar, hágalo. Pero no obligue a su hermano a hacer algo que no está dado en él. No está dado en él. Por eso que todas las cosas han ido tergiversándose. Mire, cuando nosotros estábamos,
no tengo miedo en decirlo, cuando llegamos a Pelarco, a la iglesia, se empezaron a hacer esas manifestaciones que usted sabe de qué se trata. Empezaron esas manifestaciones. Pero ¿sabe cuál es el detalle? En un momento el pastor dijo así: hermano, cuando estos jóvenes lleguen al lado suyo, y tengo testigos, cuando lleguen al lado suyo, no se niegue y pase nomás, porque ellos están, mire lo que dijo, ellos están sin pecado. Ellos no han pecado, así que si usted lo saca bien adelante. ¿Sabe lo que les provocó en ellos? Que ya no se les podía tocar, hermano, no se les podía saludar, porque se creían hiper espirituales. Dice la palabra del Señor que por sus frutos se conoce el árbol. Recién hice una reflexión sobre el tiempo de mi juventud. ¿Cuántas personas yo vi también que danzaban, subían al púlpito, hablaban extraordinarios, eran como verdaderos tomos de teología? Pero sus frutos no eran de un cristiano, hermano. Mire, les voy a contar una historia. Yo estaba joven, me había dado el don del Señor de la música, eran como los 14 años más o menos. Y en la JBH existe lo que se llama la escuela dominical. Y ahí se hacen clases en la mañana, y a mí me mandaron a hacer clases a los niños. Y de la JBH, porque yo pertenecía al sector norte, en una iglesia, en una clase que se llamaba Vista Hermosa. Era así, chica como esta, pero tenía un galpón aquí, un segundo piso. Y arriba, en el segundo piso, se hacía la escuela dominical. En ese lado, los niños, las niñas, y el coro estaba a ese lado. Y de JBH mandaron a pedir niños, porque se iba a formar un coro de niños a nivel general. Y los predicadores, por acá en estos sectores se conocen como los guías, tuvieron que formar un coro de niños. Hablaron con el jefe de coro y me nombraron a mí para formar el coro de niños. Teníamos aproximadamente, barajábamos entre 40 y 50 niños, entre niños y niñas. Y empezamos a trabajar con ellos. Y uno de los que danzaba, de una manera, era un verdadero remolino, hermano. Y arriba del púlpito lo usaba el Señor. Yo pensaba que era el Señor. Y hablaba de las cosas de Dios extraordinario. Se le metió un bichito en la cabeza. ¿Sabe qué bichito era? Querer él ser el jefe de coro de los niños. Y no podía él soportar que yo fuera jefe de coro de los niños, y él estaba ahí desesperado. Y hablaba con los predicadores. Y él, como él pertenecía a un clan dentro de la iglesia, los hermanos de JH saben a qué me refiero. Entonces él tenía influencia. Y él, hasta que logró que lo pusieran arriba, pero me lo pusieron como de ayudante. Y el jefe de coro habló conmigo y me dijo: hermano Robertito, me dijo el hermano, ¿quiere él trabajar en el coro? Y yo le dije: hermano, déjelo como jefe de coro, si yo no funciono en base a los cargos, yo le sirvo al Señor. No, pero es que no puede ser. Y al final me lo pusieron de ayudante. Ya. Yo estaba en la escuela dominical. Uno dirá: ¿pero qué tiene que ver? Sí, tiene mucho que ver. Porque los hechos hablan si mi adoración es de verdad o no. Y sabe que ya me lo pusieron, y cuando él estaba en una escuela dominical, terminamos de hacer la escuela dominical con los niños, se les daba un tiempo que ellos daban gracias, ¿se acuerdan? Que daban gracias a los niños. Y después quedaba un espacio, y ahí nosotros hacíamos como el arreglo para qué coro íbamos a cantar. Y llega este joven, este hermano, arriba, y llega con un montón de hojas así, de roneo antigua, y se para al lado mío, me dice, y ni siquiera me saluda, y me dice así: toma, me dice, ahí tení, me dijo, canta coros de verdad, canta coros de pentecostales. Y yo lo quedé mirando, y ya le dije: hermano, pero tenemos que ensayarlo primero. No, me dijo, ¿qué te creí? Me dijo, si tenéis que cantar estos coros, y empieza a insultarme arriba, hermano.
Me trató de pobre, de atorrante, me trató... ¿De qué no me trató, hermano? Y hay un niño y grita así. El joven, el nombre se llamaba Natanael Trafilar. Ese niño ahora es un pastor, pertenece a nuestra corporación. Yo lo he visto en las conferencias. Y él gritó así, pégale un combo. Y el muchacho, el hombre ese, le dio vergüenza, por hermano, porque hubo un silencio en la iglesia. Es como el Samuelito gritara algo aquí para allá, ¡oh, un gol de Chile! Y todos quedamos callados. Y él bajó y se sintió, y bajó la escalera y se fue a donde los jefes a hablar. Oh, ¿qué es lo que nos dijo? ¿A dónde voy yo con esto? Después lo pusieron a él, ya, bajaron todas las cosas y me sacaron a mí. Y pusieron a otro hermano. De los 50 niños, bajaron a 10 niños, a 5 niños. Nadie quería ir. Hasta que me volvieron a poner y el Señor volvió a confirmar y crecieron los niños en gran número. ¿A dónde voy yo con esto? Jesús, en el Nuevo Testamento, a ver si lo encuentro. Por aquí está. ¿Lo tengo marcadito? No, este. Dice así: bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Se da cuenta? Muchas veces nosotros queremos aparentar, la palabra es muy fuerte, la palabra es hipocresía. Queremos aparentar que somos unos verdaderos adoradores, queremos aparentar que somos cristianos de verdad, pero no hacen más que tocarnos ahí la yaya y se nos quita todo eso, todo eso. Los ancianos, los antiguos enseñaban esto, decían, ¿sabe qué? ¿Usted se cree que está convertido? No, dijo, mate una rana, decía. Y después la rana cuando esté muerta, échele sal. ¿Qué le va a pasar a la carne de la rana? Va a empezar a saltar. Así somos nosotros, decían los viejitos antiguos. Así somos nosotros. Creemos que estamos convertidos, creemos que ya estamos cocinados, pero no hacen más de tocarnos la yaya y empezamos a saltar, nos enojamos y sale esa bestia que está dentro de nosotros y nos enojamos y queda. ¿Para qué le digo el cuento lo que quiera? Este pueblo le dijo al Señor, de labios me honra, pero su corazón, su mente está lejos de mí, muy lejos de mí. Por eso que el Señor nos llama a reflexionar, hermano. ¿Se acuerda lo que dijo el martes el Señor? Sobre en qué consiste toda esta historia de la tribulación, la gran tribulación, que Jesucristo viene o no viene. ¿Qué fue lo que dijo? Independientemente de lo que suceda, yo tengo que estar enfocado en una sola dirección. ¿Hacia dónde? Hacia el modelo perfecto que es Cristo. Y mi vida tiene que estar cimentada, ¿dónde? No en la arena, tengo que estar cimentado en la roca que es Cristo el Señor. No en un sistema religioso. Yo no puedo enamorarme de un sistema religioso porque el sistema religioso me hace sentir hipócrita, porque cuando yo tengo que dar los frutos del Espíritu no los doy, porque termino enamorándome de un sistema y no de Cristo, porque enamorarse de Cristo es otra cosa. Enamorarse de Cristo es vivir en Cristo, vivir en su presencia todos los días y a cada momento. Por eso que la palabra del Señor nos llama a una reflexión. Yo no puedo ser un hipócrita, no puedo, hermano, como cristianos no podemos ser hipócritas. Mire, hace tiempo atrás, no sé si fue el año pasado o el antes pasado, el Señor tomó a nuestro pastor y hizo una predicación. Dijo así: cuando Elías se confronta con los Baales, caviláis entre dos pensamientos: o le servimos a Dios o le servimos a los Baales, o le sirvo a la idolatría, a todo lo que es el Dios Baal. Ese era el centro que tenía Elías para poder hacer lo que él hizo. Pero pareciera que esas palabras quedan en el tiempo, pero no es así. Son palabras que están constantemente confrontando nuestra vida. O soy de Cristo o no soy de Cristo.
o pertenezco al evangelio en sí, o me enamoro de un sistema religioso, o vivo para el mundo, o vivo para Cristo. Pero no podemos andar así, no podemos andar con un pie afuera y un pie adentro, porque si no se nos transformaríamos en unos tibios. Entonces ahí la palabra tibio entonces encaja con nuestras vidas cuando yo estoy con un pie afuera y estoy con un pie adentro. Si la obra, nuestros hermanos queridos, fue Cristo quien hizo la obra. Él hizo todo por nosotros y nosotros no nos podíamos ser salvos por nosotros mismos, hermanos. No podemos, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Ninguna obra que yo haga, por muy extraordinaria que sea, va a poder reemplazar lo que hizo Cristo en la cruz. No puede, hermano, no se puede. Por más que uno quisiera hacer cosas, no podemos, hermano. Por eso que la palabra del Señor dice, este pueblo de labios me honra, porque su corazón, su mente, lo que hay dentro no está dentro, no está Cristo en nuestras vidas. Por eso que no es llegar y decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. No es llegar y decirlo, porque muchas veces lo hablamos, pero lo hablamos de los labios hacia afuera, y eso no es correcto, no es bueno en nuestras vidas, hermano. ¿Sabe por qué? Mire, si el martes el Señor, lo único que hizo el Señor fue confirmar muchas cosas. El Señor habló, inclusive habló del terremoto que sucedió en Venezuela. Hermano, ¿se acuerda cuando yo les conté la otra vez, en el año 85, cuando hubo ese terremoto? Y estábamos en la iglesia, yo les dije, muchos de los hermanos que estaban en la iglesia salieron a la calle, y los que estaban en la calle entraron a la iglesia. Era un poco ilógico. Pero esos que entraron, ¿por qué entraron? Entraron porque buscaban a Cristo. Entraron porque querían ser salvos, que entraron para que Dios hiciera un cambio en su vida. No, lo que los hizo entrar fue el miedo. ¿A qué cosa? El miedo a la muerte. Porque después pasó una semana, pasó la otra, pasó el mes, y la gente se fue. Y esos que entraron terminaron yéndose. ¿Se acuerda lo que dijo el domingo el Señor? ¿Se acuerda lo que dijo el domingo por nuestro pastor? ¿Qué dijo él? La gente no está ni ahí con nosotros. Ya no es la misma gente de antes. La gente de antes, ¿sabe lo que hacía? Por último se sacaba el sombrero, abrían las ventanas de las casas o se paraban afuera de las puertas a escuchar a los hermanos evangélicos, escuchar los cánticos de los hermanos evangélicos. Pero ahora hay una indiferencia. ¿Y quiénes son los culpables? Nosotros mismos. ¿Se acuerda cuando pasó esa cuestión en JB? Por el pastor Durán, el obispo Durán. Pastores, hermanos, mordiéndose unos a otros a través de las redes sociales, hermano. Y las redes sociales no solamente la ve la gente cristiana, la ve el mundo. ¿Y qué vio el mundo? Esto, mire, se andan agarrando a golpes, se andan tirando. ¿Ha visto las cabras? Las cabras en el campo, cuando se ponen dos patas y se agarran a cabezazos los dos. Miren, así andan. ¿Qué voy a ser cristiano ahora? ¿Qué voy a ser evangélico? Por eso que esto no es del que quiere ni del que corre, sino del cual Dios tiene misericordia. Porque si nosotros ahora estamos aquí y hemos soportado la parafina, hemos soportado la tempestad, hemos soportado todas estas cosas, y cuántas más cosas vamos a tener que soportar, esa misericordia del Señor. Si nos mantenemos en pie, es misericordia del Señor. Si estos chiquititos, estos pequeños, se han mantenido junto a sus padres, es misericordia del Señor. No son méritos propios, hermano. Por favor, entendamos eso. No son nuestros méritos, es el mérito de Cristo, del único que vive y reina para siempre. Es Jesucristo, de Él es el mérito. Mire, no sé si lo anoté por aquí. En la cruz del Calvario, ustedes saben que a Jesús lo crucificaron con dos ladrones. Pero ninguno era mejor que el otro. Eran dos hombres malos. Y dice, parece que lo anoté por aquí.
Mire, en Mateos 27:44 dice, lo, lo- lo mismo le injuriaban también los ladrones. Es decir, los dos estaban injuriando a Jesucristo. ¿Y qué estaban injuriando? Lo mismo que decían los que estaban abajo. Si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Tú que derrumbabas el templo en 3 días, ya pues, hace 1 hora para que creamos en ti. Los dos ladrones hacían lo mismo. Marcos escribe también sobre lo mismo. Marcos 15:32. También los que estaban crucificados, también estaba hablando de dos, los que estaban crucificados le injuriaban. Pero Lucas, en el capítulo 23:40, él hace una apreciación, un detalle. Dice así, que estando los dos injuriándolo, de repente uno cambia su actitud. Y dice así, respondió el otro, diciendo, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condición? ¿Qué empezó a decir? A reconocer quién era Jesucristo. Le dice, Señor, le dice, nosotros, hablando con el otro, oye, nosotros estamos pagando lo mismo, hemos hecho lo malo, pero este no ha hecho nada, es inocente. Y la pregunta es, ¿cómo cambió tan abruptamente lo que él estaba haciendo? Si recién lo estaba injuriando, recién lo estaba insultando, recién se estaba burlando y de repente hay un cambio de chip en él. 2 evangelistas, 2 evangelios dicen que estaban los dos injuriándolo. Y Lucas hace este detalle. ¿Cuál? Dice que él cambió su actitud. Y la pregunta es, ¿quién lo hizo? Fue el Espíritu de Dios, la gracia de Dios. La gracia es la que transforma al hombre, es la gracia de Dios la que atrae a la gente al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra dice, este pueblo de labios me honra, pero su mente, su corazón está lejos de mí. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? A veces estamos en la casa aquí, estamos tocando, estamos cantando, estamos con las manos arriba, estamos tantas cosas, pero nuestra mente está divagando, está en otro lado, pensando en la parte económica, está pensando en el trabajo, pensando en el matrimonio, pensando en esto, y está nuestra mente lejos del Señor. Por eso que después la segunda parte de ese versículo dice así, lo voy a leer en una versión más moderna. Dice así, dice, este pueblo me alaba con su boca y me honra con sus labios, pero su corazón, su mente está lejos de mí. Esta es la segunda parte de ese versículo. Su adoración, ¿qué significa? Su devoción, su veneración, su fervor, su pasión, su admiración, ¿qué es lo que es? No es más que un mandato enseñado por hombres, reglas humanas aprendidas de memoria. ¿Se da cuenta? ¿Podemos cambiar eso? Claro que podemos cambiar eso. Porque cuando yo oro al Señor, decirle al Señor, Señor, que mi adoración sea aceptable ante ti. Pero ¿cómo yo puedo ser un adorador genuino? Para poder ser un adorador genuino, tengo que ser sincero con el Señor, tengo que ser honesto con el Señor, tengo que decirle a Él que no sirvo, que soy incapaz de hacer algo, que mi ruina espiritual es muy grande, porque la palabra del Señor dice, bienaventurados los de pobres espíritus, refiriéndose a la vida espiritual de uno. ¿Quién es capaz? ¿Quién es capaz de decir, no, Señor, yo puedo cambiar solo, mi mente la puedo cambiar? Claro, eso lo dice la filosofía, eso lo dice la psicología, la psiquiatría, todas esas cosas que se han introducido dentro del Evangelio para poder humanizar todo este asunto y poder colocar en el centro al hombre y no a Cristo, porque la obra la hace Cristo en nuestras vidas. Él nos hace caminar. Mire, con el frío, no estoy desmereciendo a los hermanos que no pudieron venir, porque como dijo un día nuestra hermana Jade en una coordinación, solamente tú sabes las razones por las cuales los hermanos no pueden llegar. Son niños, hermanos, y nos enseñan a nosotros los adultos, Señor, sí, amonéstalo porque no viene.
y cuando te toque a ti no venir, ¿te gustaría que te hicieran lo mismo? No, po. Pero en cambio ella, una niña, una señorita, Señor, tú sabes las razones por las cuales mis hermanos no pueden venir. Porque el llegar acá a pesar del frío ha sido misericordia del Señor. ¿Sabe? Yo venía caminando y tenía mucho frío, hermano. Y venía así, escuchando música. Y voy por ahí. Y me vino el recuerdo cuando andaba con zapatos rotos para ir a la iglesia. Un día fuimos a una acción de gracia, había llovido y bajé de la micro porque se estacionaba en un lugar como en un potrero grande y sin querer pisé el barro y fue tan grande la profundidad que se me quedaron los zapatos pegados en el barro. Y yo le decía, gracias, Señor, porque a pesar del frío no necesito un auto para caminar a tu casa. Me enseñaste a caminar con frío, con calor, con zapatos rotos, a lo mejor sin ningún 20 en el bolsillo. Pero gracias, porque puedo llegar acá y en la esquina casi me atropellan porque la neblina era muy espesa. Pero le daba gracias al Señor. Porque la adoración no consiste en gritos, ni saltos, ni tirarse al suelo y hacer todo ese show. El silencio a veces habla. En el silencio, la palabra del Señor dice, guarda silencio ante Él y Él hará a su tiempo. Por eso le agradezco al Señor por esta palabra, porque cuando me la dio el Señor, me hizo entender que mi adoración tiene que ser genuina. Y le dije al Señor, ¿y cómo tiene que ser? Reconoce quién eres. Porque uno de los secretos, creo que el secreto más grande que el hombre puede tener es cuando es humilde, cuando se reconoce su incapacidad y le dice al Señor, perdóname, vengo con las manos vacías, no puedo, te fallé de nuevo, Señor. Cuando uno o la mujer o el hombre hace eso, dice la palabra del Señor que Él en su soberanía, Él se inclina a escuchar al humilde, pero al soberbio lo mira de lejos. Por eso que esta palabra, hermano, sirva de una reflexión. No estoy diciendo que usted es así, no, pero sirva de una reflexión en nuestras vidas, porque los tiempos están peligrosos, hermano. Los tiempos están haciendo que los cristianos se vayan enfriando cada día se van. Mire, ¿se acuerda cuando vino el pastor Sergio un día en la semana que vino a saludar a su amigo? Lo vine a saludar y le pregunté a él, dije, cómo estaba la iglesia. Y él me dijo, Robertito, me dijo, está hermano, me dijo, en todas partes está sucediendo cosas raras, dijo. La gente se está yendo, la gente es muy poca la hermandad que está quedando. Algunos, claro, aparecen como que fueran iglesias grandes, pero esos son los días domingos. Y él sin querer me dice, pero sabe, hace tiempo el Señor puso un mensaje y lo tengo, dijo, y se llama perdidos dentro de la iglesia o perdidos dentro del evangelio. Y él dijo, algún día lo voy a tener que hablar, dijo. Y eso confirmó la palabra del Señor, la que estoy hablando ahora, que este pueblo de labios me honra, pero su corazón, su mente está lejos de mí. Por eso, mis hermanos, yo creo que la palabra del Señor es para reflexionar en esta noche de que mi adoración tiene que ser de lo más profundo de mi corazón. No tiene que ser superficial, no, hermano. No puedo venir acá buscando pan y peces. Tengo que venir a adorar al Señor, así como lo hago en la semana, como lo hago cuando me levanto, al mediodía, en la hora que sea, pero adorar al Señor, estar en contacto con Él.
Como decía el Señor el día martes, sea que venga el Señor en un par de años más o más rato, o que venga a través de, como se enseñó a lo mejor por muchos años, un arrebatamiento, o venga en forma independiente, o venga cuando estemos pasando por diferentes situaciones, por la tribulación o gran tribulación, qué sé yo, cuando aparezca la abominación desoladora, cuando aparezca el anticristo, no importa lo que suceda, pero yo tengo que estar en contacto con el Señor, tengo que tener esa comunión con el Señor, tengo que tener mis pies puestos en la roca que es Cristo, porque pase lo que pase, el cristiano tiene que permanecer firme, tenemos que permanecer firmes, tenemos que apoyarnos unos a otros para que esa firmeza sea en conjunto con todos nosotros. Esa es la mejor manera de amarnos, de estar en contacto, hermano mío. ¿Cómo estás? Bien, necesitas algo, necesitas esto, te puedo ayudar en esto. Ese es el verdadero amor entre los cristianos. Porque los tiempos están peligrosos, hermano, los tiempos, y no podemos desconectarnos entre nosotros mismos, no podemos, hermano. Por eso la palabra, porque abajo dice, puede la pieza decirle al alfarero, te equivocaste. Puede decirle la pieza al alfarero, tú no sabes, eres un tonto. Puede, dice la palabra del Señor más abajo, dice que en lo oculto hacen cosas pensando que Dios no los está viendo. Y esa es la mentalidad de ¿quién? De gente que adora a Dios de los labios para afuera. Como decía yo delante, esas personas que son, les gusta estar en el mundo y les gusta estar acá adentro. ¿Por qué les gusta estar acá adentro? Porque les gusta el ordenamiento, les gusta la alabanza, les gusta el buen predicador, les gusta a lo mejor que se transmita a través de las redes sociales, pero su vida interior está lejos del Señor. Y a Él no lo podemos engañar, no lo podemos engañar, hermano. Por eso que lo mejor es decirle al Señor, aquí estoy, Señor, no sirvo para nada, Señor, mira aquí estoy, Señor, soy, otra vez la embarré, Señor, soy una ruina, pero yo confío en ti, porque el peor, dijo la palabra del Señor un día, Jesús, Dios le dijo a Israel, dos cosas tengo contra ti, que me dejaste a mí, que soy la fuente de agua viva, y te hiciste para ti mismo cisterna, y más encima esa cisterna es tan rota, echáis agua ahí y se te va como agua entre los dedos. Porque el hombre es así, el hombre quiere ser independiente, no quiere depender del Señor, y ese es el error más grande del ser humano. Por eso nosotros como hijos del Señor, darle gracias al Señor porque nos hace dar cuenta que dependemos de Él. Todo lo que tenemos depende de Él. Nuestro trabajo, nuestro respirar, todo lo que tenemos depende de Él. Y eso es lo que no tenemos que olvidarlo, hermanos queridos. Mis hermanos amados, no tenemos que olvidarnos de eso, que dependemos del Señor. Por lo tanto, mis hermanos, que nuestra adoración sea genuina, que nazca de acá adentro. ¿Y cómo puede ser genuina? ¿Quién hace eso que sea genuino? El Espíritu Santo. Él es el que hace que esta oración sea genuina, que nuestra honra, que nuestras palabras, que nuestros hechos, nuestros actos se refleje a Cristo en nuestras vidas. Esa es la palabra, mis hermanos. Que esa palabra nos haga reflexionar y que no solamente aquí vengamos a quizás aparentar que somos genuinos, no. Tiene que ser en todo momento y en todo lugar. En todo lugar, hermano. Aunque nos cueste, yo sé que es difícil, hermano. Yo me imagino, por ejemplo, a mis hermanos que tienen ese trabajo, hermano, cómo debe ser difícil estar, que tienen que salir detrás. Usted sabe el trabajo que ellos hacen. Pero aún así, mi hermano, dentro de esa dificultad, no se olvide del Señor. Clame al Señor, clame. Cuando esté frente a esos delincuentes, clamen al Señor. Afírmense de Él. Mi hermano José también, porque dependemos de Él, hermano. El hermano, el martes dijo, yo puedo salir de la casa, pero no sé si vuelva. Yo también digo lo mismo por mi familia. Mi hijo sale a estudiar, mi esposa al trabajo. Uno nunca sabe, hermano.
Por eso que nuestra adoración tiene que ser genuina, tiene que ser de todos los días, porque no sabemos, nadie está dueño de la vida, hermano, nadie. Yo puedo salir ahora, tropezar, me caigo, me golpeo en la cabeza. Es como le pasó a mi suegra. Entró al baño, se refaló, se golpeó la cabeza, salió y no volvió más. Por eso, hermano, tenemos que estar en comunión con el Señor. Sea lo que pase, hermano, sea lo que pase, la comunión con el Señor tiene que ser de todos los días, cada instante, hermano. Aun cuando usted se esté bañando, aun cuando esté haciendo sus necesidades personales, la comunión con el Señor. Porque sea lo que sea, hermano, eso es lo que marca la diferencia. Cuando se presentaron frente a Él y les dijo el Señor, no te conozco, de dónde soy. Ellos dijeron, pero ¿cómo? Si en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios. En otra parte dice, comimos contigo, en las plazas hablábamos de ti. Pero Él, ¿por qué no los conoció? ¿Acaso estaban haciendo algo malo? Sanar enfermos, restaurar al que viene caído, abrazar a aquel que a lo mejor viene llegando. ¿Cuántas veces hemos pasado años predicando el Evangelio y tantas otras cosas que están dentro de lo bueno que es el Evangelio? Pero ¿por qué nos dice, no te conozco? Porque nos enamoramos de las obras y no de Él. Nos enamoramos de la creación, pero no de Él. Y ese es el detalle, hermano. Tenemos que enamorarnos de Cristo. Él tiene que ser la prioridad uno en nuestro corazón, en nuestro ser. No las actividades que hay dentro de una iglesia. No, es la relación personal con el Señor. De ser honesto con Él. De decirle al Señor, Señor, yo vuelvo a reiterar, Señor, aquí estoy con las manos vacías. Otra vez cometí error, otra vez, Señor. Eso es lo que le gusta a Él, que uno reconozca su incapacidad, que dependemos de Él en todas nuestras áreas. Esa es la verdadera adoración, la humildad. Dice en el Salmo 51, dice, lo voy a parafrasear un poco, lo que le agrada al Señor no es un sacrificio de holocausto, ninguna de esas cosas, es un corazón contrito y humillado ante las plantas del Señor. Amén, hermano. Dios les bendiga. Que esta palabra, como todas las palabras que el Señor nos ha hablado, aún en las devocionales que hacen nuestros hermanos, quede aquí en nuestros corazones. Y que la incredulidad salga, hermano. Y como decía el Señor el otro día por hermano Francisco, tenemos que creer. Tenemos que creerle al Señor, hermano. Es creerle al Señor. No importa cuál sea el instrumento que el Señor utilice aquí. Puede ser un niño, puede ser un viejo como yo o un joven, hermano. Tenemos que creer la palabra del Señor. Tenemos que creerle al Señor. Porque estamos en tiempos peligrosos, hermano. Para el Señor que vive sea honra y gloria. Los invito a orarse. Amado Dios,